Es tiempo de ver la autoría, los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de las escrituras son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones, como los Salmos. Hay libros históricos como Primera y Segunda de Reyes, y hay cartas a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto lo confirma Jesús en Marcos 12:26 y Juan 5:46, 47 y 7:19, y los apóstoles en Hechos 3:22 y Romanos 10:5. En otros casos, no se identifica a algunos autores bíblicos, por ejemplo, los autores de los libros de Esther y de Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos, como Samuel y Crónicas, no están identificados. Lee Génesis 15, 1 al 5 y 22, 17 y 18. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Génesis 15, 1 al 5. Ahí lo tienes en pantalla, detén el video, léelo y luego continuamos. Génesis 22, 17 al 18. Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio, después del Éxodo, por supuesto. Pero, como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios, desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaban los años y erraba con su rebaño por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió de Génesis. Patriarca y Profeta, páginas 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación a los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que explica su promesa de establecer a través de él una gran nación, compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Génesis 22, 17. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis? ¿De qué otra manera no podríamos conocer? ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Es tiempo de ver las citas de Elena G. de White para este día jueves. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana,
no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. El conflicto de los siglos, página 9. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido que hay divergencias o contradicciones allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Sumamente interesante. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerzas cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con sus experiencias o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos, y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. El conflicto de los siglos, ahora la página siguiente, la página 10. Mira lo que te voy a decir de estas dos citas que acabamos de leer. Una persona que ha pasado por una terrible experiencia, supongamos, un cáncer, y que ha sido declarada por los médicos, y que llega a conocer cuál fue la causa por la cual adquirió esa enfermedad, y que ora a Dios, el Señor la escucha, y donde los médicos no pudieron hacer nada, el Señor se manifiesta. Cuando ella, escúchame bien, cuando ella escribe su historia, tú vas a notar que ella le da la gloria a Dios de una manera muy diferente a otra persona que no pasó por la experiencia, pero escribe la misma historia. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que quiere decir esta cita. No hay contradicción entre las dos historias, pero el que vivió la experiencia lo escribe con más corazón y más sentimiento, aunque no tenga el léxico, ¿me estás entendiendo? Aunque no tenga las palabras finas, refinadas, que puede que tenga el escritor profesional que escribe
y detalla la historia. ¿Cuál de los dos libros prefieres leer? Te dejo a ti la elección. La siguiente cita dice: al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo en su ministerio apelaba a las escrituras que precedían el nacimiento, los sufrimientos y la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, procuraba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del Mesías venidero. Profeta de en medio de ti, declaró a las huestes reunidas de Israel: de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y Moisés aseguró a los israelitas que Dios mismo le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Deuteronomio 18, 15 y 18. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 180 y 181. Es tiempo de ver el repaso de la familia Fustero para este día. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós 1:1. Conocer la autoría y el estilo en que fueron escritos los diversos libros de la Biblia nos ayuda a comprender mejor su lenguaje. Generalmente, conocemos perfectamente quién escribió un libro e incluso la fecha en que se escribió, como ocurre con Amós. En otras ocasiones podemos obtener esta información de la tradición judeocristiana. En algunas ocasiones, el momento histórico también es importante. Por ejemplo, no podemos entender correctamente el Éxodo si no hemos leído antes la historia registrada previamente en Génesis. Por otro lado, no podemos leer o interpretar de igual forma un libro poético o epistolar